Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Contacto Legal, su programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Estamos muy contentos como cada semana de acompañarlos y tener un tema importante, un tema trascendente, como todas las temporadas, como todas las semanas, para analizarlo jurídicamente, para analizarlo académicamente. Y esta vez lo que ha llamado nuestra atención de forma poderosa, y creemos con Cristian, que sería el tema más importante, más trascendente, si que no tendríamos otros tantos temas urgentes en el país, sería uno de los temas cruciales, uno de los temas más debatibles, y es que el INDECOPI ha impuesto una sanción a un colegio, al Colegio Roosevelt, un colegio muy conocido, debido a que tiene material bibliográfico, libros en su biblioteca, ¿no? Y ha señalado que su manejo ha sido inadecuado, que no cumple con el servicio, con un servicio adecuado para sus estudiantes, ¿no? Y además no ha sido consultado a sus padres y por tanto ha impuesto una sanción. Pero esto abre un debate fundamental sobre la libertad de expresión, sobre la formación que deben tener los menores, ¿no? Sobre la protección reforzada, de pronto en los casos de libertad de pensamiento, la libertad de formación. Y para ello, pues hemos querido analizar esto de la mano, literalmente, de la compañía grata, literalmente, de la profesora Betsabe Marciani, una experta en derecho a la libertad de expresión, tiene una tesis formidable al respecto, una tesis muy leída, y además, seguramente por ustedes es conocida que la profesora Marciani es profesora a tiempo completo de la Pontificia Universidad Católica, además es magíster en la Universidad La Mancha, Castilla, o en Castilla-La Mancha, y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Tiene otros títulos, por supuesto, ha escrito, por ejemplo, Tolerancia y Derechos en lugar de la tolerancia en el Estado constitucional hace unos años, y este clásico ya para entre nosotros de la literatura jurídica peruana, la libertad de expresión y la tesis de los derechos preferentes. ¿Cómo está, profesora Marciani? Qué gusto, en verdad, verla por este medio y que al fin se haya dado la posibilidad de que conteste la llamada de contacto legal. Llevamos, mire, 8 temporadas, casi 4 años, y por fin ha llegado el día en que podamos entrevistarla. ¿Cómo está? Hola Julio, encantadísima, muy agradecida contigo, muy contenta de verte. También mi agradecimiento a Cristian y a Contacto Legal por la invitación. Bueno, finalmente se dio. Veo Así es. que es un programa exitoso ya con el tiempo que tienen, así que yo encantada de poder absolver algunas de las consultas, conversar un poquito. Sí, bueno, muchas gracias. Uno de los éxitos, uno de los elementos importantes del programa es que tratamos de traducir lo difícil, lo complicado, lo técnico en Ujú, un tema sencillo, un tema fácil. Así ujú. que bajo esa lógica vamos siempre de los temas más generales, para luego ir abordando ya lo específico que ha pasado, la problemática que ha sucedido, ¿no? Y entonces permítame preguntarle, por favor, eh, ¿qué es el derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo se articula en el ámbito constitucional? ¿Cuál es su dimensión, no? Y particularmente si existe alguna cuestión adicional, algún matiz cuando se trata de la libertad de expresión de los menores, de los adolescentes, ¿eh? Y si hay alguna protección especial de pronto para ellos en este momento. Sí, bueno, entiendo que es un programa de divulgación, así que voy a tratar de ser lo más clara posible, Así lo es, sí, menos claro. técnica posible. Bueno, el derecho a la libertad de expresión abarca dos libertades en sí. Una es la libertad de información, que es la capacidad de acceder a información de relevancia pública, se dice, ¿no? Y también de acceso a la información pública, de las entidades públicas, ¿no? Es decir, informar y acceder a la información de las entidades públicas. Y el derecho a la libertad de expresión como opinión, que es más bien probablemente este, aunque también podría ser información aquí, es el derecho a poder expresar, manifestar las opiniones, ideas, expresiones que tenemos como sujetos en general, ¿no? No hay, de acuerdo a nuestra normatividad, eh, posibilidad de censura previa a la libertad de expresión, es decir, todas las responsabilidades son posteriores, ¿no? Pero en el caso de los niños hay una restricción, ¿no? Que está reconocida en la Convención en el caso de espectáculos. No se puede hacer restricción en el caso de espectáculos para el acceso a Correcto. menores por protección del menor. Ahora, esto está en las normas, pero como se dice,
ningún derecho es absoluto y entonces cuando entran en conflicto derechos como el honor, la intimidad o eventualmente la propia protección de la infancia y la libertad de expresión, hay que analizar la medida, la razonabilidad, etcétera, ¿no? Claro, porque además es una situación muy difusa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las películas, en el caso incluso de los programas de televisión, hay restricciones, pero digamos, no tiene ningún filtro de control, salvo el que está en la propia casa, ¿no? Sí, Es, hay restricción de horarios, por ajá, ejemplo, y de hecho estoy en el comité de ética de la Sociedad de Radio y Televisión, y por ejemplo, algunas de las sanciones que se ponen podrían ser por incumplir la franja, ¿no? La franja horaria que se pone, ¿no? Ese tipo de restricciones, y se hacen calificaciones en función del tipo Pero claro, que es una cosa muy distinta a lo que ha pasado en el caso del sí, 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 fútbol, ¿no? claro. Una Claro, cosa... tiene muchas aristas, ¿no? Pero Sí, sí. ahora, en el caso, ya abordamos un poco la libertad de expresión, pero también decía usted en efecto que hay un derecho a la información, a recibir, a buscar información, básicamente. ¿Qué sucede con el caso de los menores con relación a este derecho fundamental? ¿No? O sea, también tiene limitaciones, también está acotado o tiene que ser supervisado en todos los casos. ¿Cómo funciona en este caso? Claro, hay restricciones que se pueden hacer a los menores para el acceso a, a ciertas publicaciones, expresiones, por llamarlo en sentido extenso, no solo información. Pensemos, por ejemplo, en una película pornográfica, ¿no? Claramente. Yo creo que ahí ha habido una gran confusión en el caso este. Sí, Bueno, en ese caso, si estamos hablando de una película pornográfica, claramente por el tipo de película que es, por el impacto que puede tener sobre el derecho a la indemnidad de los menores, eso está restringido. Y eso claramente está prohibido en cualquier lugar, ¿no? Entonces, claro, hay expresiones que se pueden limitar y también se toma en cuenta la edad, ¿no? Porque lo de la minoría de edad, pues bueno, llegas a los 18 y recién ahí eres suficientemente capaz como para discernir el bien y el mal, lo que sé yo, ¿no? No es tan así, ¿no? Un poco ya pensando, vamos a hablar de esto del caso, ¿no? la adolescencia es una etapa que si bien son menores de edad, ya es una etapa de reflexión y de desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, en ese Correcto. sentido es una etapa sensible e importante, ¿no? Ujú. Sí, ahora, justamente con relación a lo último que decía, cuando hablamos de pensamiento crítico y formación del pensamiento crítico, también interviene sin duda en este triángulo docentes, estudiantes y los padres, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo ahí interactúa? ¿Quién tiene más interés legítimo? ¿Los estudiantes, los padres, los docentes? ¿Quién tiene que, digamos, conducir, ¿no? Este proceso formativo sí, sin duda. más, A ver, ajá, yo creo que hay un error en el que estamos incurriendo, es decir, los padres tenemos, ¿no es cierto?, por derecho, ¿no?, a orientar la formación de nuestros hijos. Por eso podemos elegir, por ejemplo, si queremos que entren en un colegio religioso o un colegio laico, y en ese sentido, y si es religioso, ¿de qué tipo? ¿Mormón o católico o evangélico o qué sé yo? Lo que creo es que hay una confusión al creer que de algún modo los padres pues son una especie de dueños de los hijos, ¿no? Y que por lo tanto, es decir, imaginemos que tienes un padre terraplanista que cree que la Tierra es, ¿no? O correcto. un padre Amish, Ok. ¿no? Esto se ha presentado en Estados Unidos, ¿no? Ajá. O un fundamentalista, qué sé yo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que como tiene derecho a la patria potestad, puede decidir todo sobre su hijo. No, nuevamente ahí, ningún derecho es absoluto. Hay que ver la razonabilidad. Pero sin duda los padres son importantes en cuanto a la orientación, por ejemplo, en cuanto a la orientación ideológica, si queremos decirlo, o incluso religiosa de los hijos, y por eso pueden elegir, por ejemplo, el colegio. ¿No? En el caso de los colegios privados, con mayor razón, ellos están eligiendo qué tipo de colegio y por lo tanto, al elegir un colegio están eligiendo también la orientación que tiene ese colegio, la visión. Hay Claro. colegios que son estrictos, más conservadores, menos conservadores, religiosos, no religiosos, y digamos que ahí los padres tienen derecho en ese sentido, ¿no? Sí, pero ahora el problema puede venir en que, ok, yo cumplo ese rol, elijo el colegio,
oriento a mi hijo de pronto en ese colegio, pero el docente tiene la obligación, digamos, de darle un espectro más amplio, está restringido por lo que dice el padre, y qué rol en todo caso ahí también juega el menor, ¿no? El menor puede decir, bueno, yo no coincido con esta visión del colegio, puedo. Por Y supuesto. precisamente de pronto Sí. este es el rol, este es el momento para formarme en mi propia elección y por tanto tener derecho a acceso a todo tipo de textos, ¿no? A formación de la idea, de ideas. Exacto. ¿Cómo se Yo, articula ahí un poco este asunto? sí, lo que tú dices es súper preciso. Tú como constitucionalista lo sabes. En el caso, por ejemplo, de la libertad de conciencia, si tú tienes un chico que ya tiene discernimiento, 16 años, él podría perfectamente presentar una objeción a tener un curso de religión. No lo vas a obligar, porque es una etapa en la que están desarrollando precisamente su propia autonomía, ¿no? Que es lo más valioso Sí. que tenemos los seres humanos. Es una etapa de formación. Y creo que aquí, digamos, más allá de lo que podemos comentar de lo de la resolución de Indecopi, creo que aquí hay una muy lamentable confusión sobre lo que es la educación, que se Ujú. ve clarísimo en la resolución de Indecopi, pero se ve también en algunas otras actitudes que se tienen incluso con las universidades. Y es creer que porque estamos en un sistema de libre mercado, la educación es algo así como consumir un Kentucky, ¿no? Claro, O comer papas fritas, y entonces yo compro lo que yo quiero. Y eso es un exacto. error garrafal y pasa también en las universidades. Los padres tienen una participación, sin duda, por ejemplo, al elegir el colegio al que quieran llevar a su hijo, ¿no? Sí, El Estado tiene una participación al evitar, pues, o al orientar en cierta medida que no se cometan excesos, que se claro, siga cierta línea, pero no una línea dogmática que impida la libertad de pensamiento y el pluralismo, ¿no? Que es parte de una democracia. exacto. Y los alumnos, a su vez, conforme van creciendo, también tienen una serie de libertades. Entonces, creo que te lo quería decir porque fue una cosa que me impactó mucho de leer la resolución. O sea, creo que esto parte de sí, pues como tú, como entidad que defiende el consumo, cree que el consumo es lo mismo al comprarte zapatos que al Exacto. comprar el servicio de educación. Y que entonces lo vemos en varias partes de la resolución. Los Sí, padres, ¿no es cierto? No pueden incluir, el colegio no puede incluir material bibliográfico de forma unilateral, ¿no es cierto? Porque tienen una relación de consumo con los padres. Entonces hay que preguntarles previamente, señores, la educación no es eso. Tú estás confiando en que hay un conjunto de pedagogos, de gente que sabe lo que hace. Si no, exacto. tú sacas a tu hijo de ese colegio, ¿no es cierto? O sea, hay excesos, incluso puedes también denunciarlos, pero hay una relación de confianza y lo mismo en la universidad. O sea, no es una relación de venta-consumo. Yo, que Claro. además no tengo formación en pedagogía, voy a decirte qué cosas se pueden o no se pueden comprar. Yo creo que es un absoluto error, una forma muy distorsionada de ver la educación. Veremos esto ahora porque se me generan muchas preguntas alrededor de esto y de las categorías también que utiliza Indecopy, pero digamos, un poco yo al introducir el programa he sido muy escueto al abordar el caso. Coméntenos usted cómo ve en general los hechos del caso, qué ha sucedido en el caso del Colegio Roosevelt contra esta asociación que presenta la denuncia para que a partir de ahí podamos ir desmenuzando poco a poco la situación. Sí, bueno, es una asociación, entiendo, es una asociación que no son los padres de familia del colegio, Es además, lo un cual buen es, primer elemento. es exacto. Se entiende pues que como hay un tema difuso, de interés difuso, la educación de los menores, ellos pueden intervenir. Y entonces estos señores lo que hacen es sacar una lista de textos, tienen 40.000, me parece, en la biblioteca, Ujú. lo he estado mapeando, tienen una cantidad Sí, enorme. Estamos hablando del enorme. Colegio Roosevelt, un colegio Claro, privado, ¿cierto? Que digamos, incluso está rankeado dentro de los mejores colegios, digamos, extranjeros, no, cuando entran pues, en las universidades, tienen bachillerato internacional, en fin, cumplen con una serie de estándares que no solo son de acá, sino también internacionales, valga decirlo, no tengo ninguna relación con el Roosevelt, pero eso es así. Y entonces esta asociación empieza a mapear algunos libros, ¿no? Cuyo contenido se considera que es nocivo para eh, los menores. Y entonces el colegio lo que hace es establecer, ellos dicen, los libros no son parte de los textos del curso, son libros que están en la biblioteca y ese el es otro acceso a ellos elemento importante, ¿no?
Ese es Es otro un elemento elemento importante. importante. Claro. Es un elemento importante, aunque te diré, Julio César, ¿a cuántos de nosotros no nos han mandado a leer a Vargas Llosa cuando Exactamente. éramos adolescentes? Sí, Y sí, era de sí. texto, ¿ah? Y era de texto. Y vayan y miren si en la Casa Verde, o en Pantaleón en las Visitadoras, o en O en las travesuras de Villa cualquiera, ¿no? Mala, o si quieren, les cambio, García Márquez, Así es. a Cien ver, años de soledad o El Cien amor años en de tiempo de soledad, exacto, cólera. si ahí no hay Sí, escenas de muy erotismo, sin suriento. duda, pero que no, es más, el de Camerón de Boccaccio, estamos en el siglo Ujú. XIV, a ver, ¿no? Sí. Y entonces estos señores empiezan a hacer un rastreo de libros que tienen algunos contenidos que les parecen a ellos que pueden ser perturbadores para los adolescentes, porque estamos hablando de edades, entiendo que se controlan de 2 a 18 incluso, dicen, ¿no? Que Correcto. son los alumnos que tienen en esa franja. Y ellos consideran, claro, ciertamente los textos tienen contenidos a veces referidos a la drogadicción, o a la homosexualidad, o o incluso al erotismo, qué sé yo, y entonces Ujú, ellos consideran de que eso es un peligro y que se está afectando y que se está dañando a los menores. El Indecopi, esto es lo interesante, en muchas partes dice que no se va a meter en el contenido, ujú. y lo que hace es, pero en el fondo lo está haciendo, y te lo digo porque voy a leer una parte que es, o sea, Claro. el nivel de argumentación de la resolución es, a ver, ellos dicen que ellos no pueden calificar el contenido, sí, pero que, y se van por un factor técnico, formal, yo diría formalista, que es recurrir a una resolución directiva, te digo, Ujú, van de ley en ley, la tengo acá, ujú. una directiva que es del año 2013, me parece. Y en la directiva del año 2013 lo que dice es, dentro de las normas así, que no dicen nada en realidad, Ajá. dice que se tiene que formar como una disposición que se tiene que, dice, los directores y programas educativos son responsables de organizar e implementar el comité de biblioteca. El comité de biblioteca tiene a su cargo, no, son tales y tales y tales. Y ese comité es el que va a organizar el banco de libros. Es un Y hasta ahí no comité te de dice biblioteca. nada. Entonces, ellos dicen que como esto lo han hecho sin un comité de bibliotecas, que vamos a buscarnos además cuántos colegios cumplen eso, ¿ah? ¿Cuántos? Te aseguro que ni los públicos, te aseguro, Sí. ¿no? Y entonces, como eso no lo hizo un comité de bibliotecas, sino que lo hizo la bibliotecaria, los bibliotecarios que son expertos en el tema, bueno, entonces eso no se podía hacer y entonces ahí incurren en Es contrario una y, falta de claro, es idoneidad. inadecuado para el servicio. Exacto, no se brinda el servicio así como lo Idoneidad. venden ellos, ¿no? Sí, Siempre en términos muy de mercado, ¿no? sí. Idóneo. Y lo curioso, te digo, porque lo he resaltado, es que al final, claro, cuando tienen que imponerle la multa, la infracción, ellos dicen que aunque no se ha evidenciado un daño concreto durante el periodo de exposición, están años esos libros ahí, la simple presencia y accesibilidad de dicho material expuso a los estudiantes a un riesgo potencial injustificado que contraviene el deber de protección y seguridad al que está sujeta la institución educativa. O sea, ellos dicen primero que en realidad no van a hablar de contenido porque no pueden, Claro. pero y hay riesgo, ¿por qué? Porque no se hizo de acuerdo al comité. Es una locura. En verdad, es una locura y además, si pensamos en la razonabilidad de la medida, más allá de que sea una directiva, una resolución o lo que sea, si estamos hablando, como tú mismo dices, de libertad de expresión, pero no solo de libertad de expresión, de derecho a la educación, del derecho a la educación, que significa formar gente con criterio. A esta Con edad, pluralidad de si uno se pone pensamiento, a ¿no? pensar en la información a la que acceden los adolescentes por redes hoy, ¿no? Incluida la pornografía. Y Sí. se pone a pensar en que esto para ellos es un horror, que les muestran obras de literatura, y te digo, incluyamos ahí a Vargas Llosa, a García Márquez, incluyamos Ujú. a A Boccaccio, cualquiera, sí, sí, a sí. Joyce, en fin, o sea, toda la literatura, ¿no? Sí. Eh, Eso es grave y eso es es una afectación a la seguridad. A mí me parece un despropósito, una falta de razonabilidad total y un peligro muy grande. Quisiera también recordarle que, porque abona a lo que usted viene diciendo, que la resolución también dice, nuevamente, bajo el criterio de que no va a abordar el contenido, pero dice, estos Sí. libros pueden ser contrarios o ponen en riesgo la salud mental y el material es inadecuado. Entonces, pero esa es una calificación del contenido, o me equivoco. Totalmente. Pero Ujú. ellos dicen en alguna parte, te lo digo, dicen, lo tengo hasta, no, no podemos referirnos, pero lo que hacen es volver a
¿no? No existe además, no existe ningún dispositivo legal que regule la metodología de adquisición de libros o fiscalice su contenido. Lo aceptan porque no hay ninguna ley que lo haga. Pero dice, como se dijo Línez Arribas, deberían ser seleccionados y evaluados por un comité. ¿Qué es este reglamento? Que lo único que dice es que para formar bibliotecas hay que tener este comité, que lo tienen que crear, que no debe tener nadie. Ujú. Usan esto, que es una resolución, ¿qué digo? Es una Ministerial, norma ¿qué? Es una norma de tercera reglamentaria. directiva, una directiva, una Ujú. directiva. Eh, y, como dicen en España, se carga el derecho a la libertad de expresión, Ujú. el derecho a la educación, todo, o sea, sin ninguna razonabilidad, sin pensar además en las consecuencias que una resolución como esta tiene, ¿no? Correcto. Porque ahí justamente es a donde quería llegar para hacerle esta pregunta, quizá muy técnica, quizá quiera tomarse un minuto más para contestar y para que nos puedan entender todos nuestros escuchas, pero quiero hacerle esta pregunta que es, ¿qué relación puede haber entre esta categoría legal de idoneidad del servicio, ¿no? Además amparado en una directiva, en una norma de carácter reglamentario, versus la libertad de expresión, la libertad artística, formación, derecho a educación, ¿no? O sea, ahí bajo la lógica, digamos, de ponderación, de proporcionalidad, ¿qué relación podría entablarse? ¿Se puede Lo- justificar, digamos, esta sí. forma del Indecopi? Lo que pasa es que yo creo que es un tema de método, ¿no? El Ujú. problema ahí es, ellos están viéndolo con los ojos de cómo lo ve Indecopi. Indecopi lo que ve es si el servicio del consumo, ¿no es cierto? Es idóneo, está cumpliendo con lo que tú has prometido, ¿no es cierto? Prometiste esto, entonces tienes que cumplir con trabajos. Y es un criterio, como digo, bastante razonable en la mayoría de los casos de consumo, pero es que la educación no es mero consumo. Entonces yo creo que en situaciones como esta uno tiene que tener una mirada constitucional, que además los derechos constitucionales están arriba, ¿no? Este, toda esta cuestión legal y de mercado, perfecta, hay un derecho sin duda al consumidor, también de rango constitucional, pero aquí estamos hablando de derechos constitucionales que deben ser analizados constitucionalmente, no solo con una mirada de idoneidad, sino también, por ejemplo, de razonabilidad respecto de la restricción de la libertad de expresión, sino también con una mirada sensible a qué es la educación y qué es que buscamos formar con la educación y a ver si es que Indecopi además es el ente, que me disculpen, ¿no? Capacitado para poder determinar eso. Además, ¿no? Porque, bueno, fuera pues todavía el ente regulador de la educación, pero, o el ministerio, qué sé yo, pero encima es Exacto. Indecopi. Pero es que Entonces, claro, sí, la si se reflexión te da es una... absolutamente válida porque, por ejemplo, nuestro común amigo Herbert Campos también dice, hay un tema de competencia, ¿no? Hay un tema, él también entiende, no sé si usted lo respalda, lo secunda, porque dice él que también hay un tema de competencia porque el INDECOPI excede su marco para ponerse a regular qué contenido de los textos es accesible y qué no, algo que no está Ah, dentro de sus facultades. ahí, Joel tiene razón, Sí, Joel tiene razón. Lo que pasa es que, claro, es decir, esto que se conoce como efecto de irradiación del derecho constitucional, ¿no? Tú tienes un caso que es legal y a ellos les llegó, o sea, tenían que resolver. Creo que no así, pero tenían que resolver porque les llega una denuncia. Pero claro, los casos legales o meramente legales se terminan a veces constitucionalizando cuando entra un derecho. Y eso es lo que ha pasado. Entonces ahí tú tienes que tener ya otra mirada. Tienes que tener una mirada constitucional, ¿no? Sin duda, ¿no? Y como igual tenían que fallar, tenían que dar alguna respuesta, pero tenía que ser una respuesta con un esfuerzo, digamos, de una mirada constitucional en la medida que no podían, digamos, dejar de hacer justicia, ¿no? De administrar justicia, ¿no? ahora, todo cuando se maximiza o se exagera o se lleva al límite, parece justificable también, ¿no? Porque los defensores de esta decisión, por general, digamos, personas más conservadoras, dicen, claro, pero o sea, tampoco se le puede dejar leer a los niños o a los adolescentes cualquier tipo de literatura. Y claro, si uno maximiza el ejemplo y si tenemos una biblioteca absolutamente pro-nazi, por ejemplo, ¿no? O sea, pues, bibliografías de la negación del holocausto, o sea, pro unas ciertas características raciales, qué sé yo. En ese caso, o sea, también estaría injustificado. Yo diría que en ese caso sí, porque, o sea, más bien ese tipo de biblioteca no tiene una mirada plural, ¿no? Hay una selección más bien de contenido, o sea, es lo Sí. inverso, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Exacto. Yo creo que uno de los riesgos cuando argumentamos es incurrir en falacias, ¿no? Hay una falacia que Ujú. se llama dependiente resbaladiza, ¿no? Y es cuando decimos, bueno, si aceptas esto, imaginemos esto, no sé, fecundación in vitro, podemos estar o no de acuerdo. Entonces mañana Ujú. ya empiezas a clonar seres humanos, es decir, Exacto. ¿cómo se dice? Cada tema con su afán, cada caso es un caso distinto. Entonces, Claro. claro, yo te lo decía y vuelvo a lo que decía al inicio. Si tú les, por ejemplo, pretendes hacer en esa biblioteca una película, porque además también hay películas, discos, ¿no? Pornográfica o Ujú. literatura ya directamente pornográfica, obviamente no se puede. Claro. Pero la literatura en sí, la gran literatura, la que nos forma, la que permite, esa es la educación, crear pensamiento crítico, ayudarnos a discernir. Hay que confiar en que eso es parte del crecimiento de un adolescente, y de la mano y de la orientación de sus padres también, sin duda, ¿no? Pues, O sea, estas grandes obras de literatura, ¿cuántas de ellas no tienen o imágenes de sexo, erotismo, o imágenes de violencia, o imágenes de drogadicción, o imágenes es decir, lo que no puedes hacer es taparles los ojos y esperar producir simplemente qué sé yo, profesionales técnicos para lo suyo. Lo que tienes que hacer es, y el colegio forma ciudadanos, además, no forma meros profesionales, como la universidad tampoco, por cierto, ahora, ¿cierto? ¿habría algunas medidas que habrían podido ser tipo, o sea, estamos totalmente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con usted, que en efecto aquí hay una restricción al derecho a la libertad de información, sobre todo, expresión, formación, pero ¿habría alguna otra alternativa que el Indecopi podía optar y que, digamos, satisfacía este pedido también de esta asociación de denunciantes, ¿no? O sea, jugar un poco con el principio de Sí, proporcionalidad y decirle, oye, mira, ya yo te doy sí. otra salida y avancemos un poco para que otros, porque por el efecto expansivo, como usted bien dice, para que otros también puedan adecuarse. ¿Cómo podría regularse esta Yo convivencia? entiendo que en algunas cosas concedió el colegio, no lo sé muy bien. A mí lo que pasa es que me preocupa, me parece muy peligroso que porque a una asociación se le ocurre que esto es, Mm, o sea, haya que concederles, a ver, no, hay que mm, considerarlo razonable. Y, por ejemplo, me parece que es bien razonable el modo en que lo tiene el colegio. Insisto, yo no conozco el colegio ni a nadie del colegio, pero ellos dicen, esto está en la web. Es decir, los libros están, es más, los padres pueden acceder a la lista de libros que leen sus hijos. Es decir, si tú quieres control, tú vas y miras. Yo como madre voy y veo que ha estado leyendo mi Jariana. No sé, ¿qué hay en la biblioteca? De modo que yo puedo, y se dice, presentar incluso una reclamación o algo parecido. O sea, hay un procedimiento. ¿Por qué es lo que dicen de copy? No es que eso es posterior. Entonces hay que hacer algo previo. Y hay que involucrar a los padres. Entonces es una locura. Si es que ellos pero además piensan que tienen van un a... registro de lo que el hijo ha accedido, ¿no? O sea, Claro, tienen es un registro. una Pero lo que garantía. ellos quieren es que previamente, porque nuevamente Mm. siguen pensando que esto es, te voy a dar tu información de cómo son estos zapatos o esta plancha para que tú te la compres. No es así, ¿no? Entonces, claro, pretenden que los padres en este comité se vaya dando toda la información desde antes. Eh, Incluso narran el caso de una señora que quiere meter a su hija o su hijo en el colegio y entonces ella ve Correcto. que hay unos libros y entonces la señora, bueno, de acuerdo a su formación, que es absolutamente respetable, dice, yo no estoy de acuerdo. Bueno, la señora decide no meter a su hija en ese colegio. Uno Sí tiene es, todo el derecho de y es meterlo. suficiente información, ¿no? Por supuesto, si quieres meterlo en sus religiosos, si quieres meterlo en uno del Opus, si quieres meterlo en los Reyes Rojos, si quieres meterlo en un estatal, a León Prado, los padres tienen el derecho. Pero la señora lo que le dicen es no, pero es que no hubo una vía previa. E Ujú. insiste con esto del comité, esta cosa, este grupo que tienen que crear, que tampoco lo dice la norma tan claramente, ni se entiende Sí, tan no, claro. claramente de que sin eso no Solo puede de un existir comité. una biblioteca. Ujú. Ahora, hablando del efecto expansivo, ¿qué consecuencias? O sea, ya hemos un poco nos ha adelantado, pero ¿qué consecuencias específicas podría traer esta decisión si es que se deja consentir? ¿No? Luego hablaremos de cómo debe seguramente ser cuestionada, pero ¿qué consecuencias perversas podría traer? O sea, yo imagino, por ejemplo, que los colegios estatales tendrán que cerrar temporalmente sus bibliotecas hasta que haya un comité y ese comité evalúe. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué debería pasar? Sí, sí, lo increíble es que, ¿qué bibliotecas, no? Eso es algo de lo que deberían
involucrarse mucho el Estado, por ejemplo, ¿no? A ver qué bibliotecas, colegios estatales. Eso es algo que debería quizás preocuparnos más, ¿no? Sí. ¿Cómo están las bibliotecas de esos colegios? Eh, bueno, entiendo que esta asociación, alguien me lo comentaba, hace este tipo de denuncias en algunos lugares. No sé si esto, la verdad es que yo, digamos, no, tampoco he metido, no estoy tan al tanto de Ujú. qué se podría hacer en este caso, ¿no? Pero digamos que como precedente ya del propio INDECOPI, aunque no lo sea en estricto, es un mal, comillas, informalata precedente, porque entonces eso se puede presentar en cualquier colegio y en privado, aún en contra de lo que piensan los propios padres por una asociación que no tiene nada que ver, Ujú. ¿no? Y Y en el esto caso de los termina, colegios estatales, claro, peor, como tú dices, al final van a verificar que no hay el comité, eventualmente que no existe el comité, y entonces no entiendo cuál es el anuncio o la alerta que se pone para los colegios estatales, cierren las bibliotecas, no tiene ningún sentido, la verdad. no tiene ningún sentido y sobre todo nuevamente para terminar con el tema de los colegios, porque quería preguntarle cuál puede ser el efecto de irradiación en las universidades, pero en los colegios, por ejemplo, y hablando de Vargas Llosa leyó y lo ha confesado varias veces en El pez en el agua y en otras tantas entrevistas, empezó a leer mucho y todo tipo de libros en el colegio, en el Guadalupe, donde su padre quiso restringirle esta vena artística y él termina leyendo ahí, o sea, nos estamos privando realmente de que los jóvenes lean, cuando en realidad en el celular pueden acceder sin restricción alguna a cualquier tipo de contenido, a un contenido mucho peor de lo que pueden encontrar en algunas páginas, ¿no? Entonces, Sí. pero bueno, más allá de esta reflexión, ¿qué podría irradiar este tipo de decisión para la universidad? O el mensaje es, en el colegio no puedes leer nada sin la supervisión de tu padre y en la universidad lee todo lo que quieras. ¿Cuál es el mensaje? ¿O cómo va a Pero irradiar? insisto, ni siquiera es la supervisión de tu padre, porque esto es una asociación de no padres de familia del colegio que termina poniendo en jaque al colegio y los padres ninguno ha dicho nada, ¿no? Además, ¿no? O sea, yo como madre incluso diría, mi hija tiene que ver un colegio, este, bueno, a mí qué, ¿por qué esta gente va a venir y retirar estos libros que eventualmente yo sí quiero que estén? Porque los educadores en quienes confío, y por eso tengo a mi hija en este colegio, ¿no es cierto? Y yo tengo el criterio para darme cuenta de que a cierta edad puede leerlo, este, ¿por qué van a impedir que sea eso, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y en cuanto al tema de la universidad, claro, ahí hay la gran diferencia y es el tema de, aunque mira, no tanto, porque entran menores de edad ahora. Sí, claro. Lo cual Cuando los chicos es entran en la más universidad, muchos peligroso. tienen 16, 17, 18, menos 18. Exacto. Entonces los vamos a tener un régimen de tutela, o sea, por un lado son mayores y suficientemente capaces para estar en una universidad y enfrentar una vida universitaria que Ujú. supone un nivel de madurez, ¿no? Que deberían de tener los chicos cuando entran, y por otro lado los vamos a tratar como a niños, ¿no? O sea, sería terrible. En verdad, Claro. esto, como te digo, es un nivel de censura que no se han dado cuenta quizás, pero además una distorsión total de lo que es la educación, ¿no? Sí, va a haber una especie de sección de libros prohibidos, así como en las bibliotecas de Harry Potter, ¿no? O sea, no, tú no puedes hacer esto, solo aquello, o sea. Hay algunas universidades que lo hacen, Ujú. privadas, confesionales, y bueno, tú dices, ahí hay toda una discusión, pero uno diría, bueno, es una universidad justamente privada donde yo finalmente estoy estudiando, Claro, yo, he accedido a entrar así, bajo esas eh, reglas. bajo esas reglas. Ok, ujú, Bueno, va tú a lo ser un estás asumiendo. conflicto muy Ujú. interesante. Claro, pero porque es la elección también de la universidad bajo su lógica de autonomía, ¿no? No es que el Exacto, Estado me y de dice. alumnos mayores de edad que finalmente prefieren tener ese tipo de formación. En el fondo es lo que están haciendo, asumir que ese es el tipo de formación que quieren, ¿no? Bueno, justamente la educación nos hace libres para poder tomar esas decisiones. Como no tenemos información a cierta edad, no somos libres, somos rebaño. Para eso sirve la educación. Y para Sí, eso sí, sirve la sí. literatura y para eso sirve el arte, ¿no? Ujú. Bueno, esta es una decisión, entendemos, de primera instancia. Sí. Va a haber una apelación y después, posteriormente, podrán plantear, si es que resulta el caso, un proceso constitucional, ¿no? Pero, ¿cuál sería su augurio, digamos, en estos tiempos tan curiosos, por decir alguna palabra, que vivimos?
¿qué va a pasar? Bueno, ¿esto va a tener que terminar en sede constitucional o cómo ve la situación? ¿O ve tan endeble la situación, la resolución, que tiene la esperanza o cree que en el Indecopi puede revertirse administrativamente, a nivel administrativo, esta decisión? Yo espero que con el revuelo que esto ha generado, porque ha generado cierto revuelo, Sí. te referías a la voz de Ever, por ejemplo, se reflexione por si no han visto lo que tenían que ver. Y luego, como tú dices, si no está la vía, pues no, un amparo, no lo sé. Eh, a mí lo que me preocupa es la, eh, la tendencia a visiones claramente moralistas de parte incluso del Estado, ¿no? O de las instituciones del Estado, y eso puede abarcar desde la administración hasta los jueces, porque en el fondo hay una concepción, esto es lo que está detrás, ¿no? O sea, una visión que Sí, considera que, claro, que las visiones plurales son adoctrinamiento y no se dan cuenta que es contrario, ¿no? Que lo que uno tiene que hacer es, eh, con, obviamente, el seguimiento de los padres que están ahí, porque los padres tienen que estar en la educación de sus hijos, ¿no? Y con la confianza en que uno tiene en un buen colegio, eh, que es el que decidimos nosotros para nuestros hijos, hay que confiar en que dar información plural no es un riesgo para un chico que ya está desarrollando su madurez. Es al contrario, tener la capacidad de poder ver un panorama más amplio. La vida es compleja, los fenómenos de la vida son complejos, los fenómenos sociales son complejos. Y si no aprendemos a ver esa complejidad que la literatura, el arte nos permite hacer eso, acercarnos al otro, a lo diverso, a lo distinto, ¿no? Aunque no lo compartamos, aunque no lo compartamos, pero podemos verlo, entenderlo y a partir de ello tener una reflexión crítica y adoptar nuestra posición liberal, conservadora, la que sea, ¿no? Entonces yo creo que estas visiones, que además son mundiales, ¿no? De cierta visión medio moralista que hay, que tiene que sí, orientar por el correcto camino a los jóvenes y a las mujeres y a los hombres en general, es tremendamente peligrosa para la democracia, además, ¿no? O sea, sí. esto, pues, si tú no tienes buenos estudiantes, insisto, tanto de colegios como de universidades, tú no tienes ciudadanos. Y si tú no tienes ciudadanos, tú no tienes democracia. Así de sencillo. Claro, ahora una última reflexión, una última pregunta con relación a estos constantes retrocesos, ¿no? O sea, ahora en el tema de los libros, hace unos años en el retiro de un lenguaje inclusivo, o cuestionamientos a películas. Había una película hace un año y medio que exponía la vida de un terrorista y en lugar de decir y de criticarla a partir de su visión, de Claro, utilizarla como herramienta para decir, oye, mira, en efecto, esto no ha pasado así como dice la película, hay que criticarla, pero no la censuro. Y más bien pedían su censura y censuraron también, usted recordará un teatro justamente que se iba a poner en Católica, salieron unos señorones a hacer una especie de liturgia, una especie de procesión por este teatro de María Maricón, y a nivel mundial se está viendo como que una vuelta al conservadurismo, a tener que volver a una lógica anterior, a que todo pasado fue mejor, etcétera. ¿Cómo cree usted, y esta es la reflexión final que le pido, podemos volver a caminar el camino, el sendero del avance, ¿no? Del respeto a los derechos fundamentales, del respeto a la libertad de expresión, o ve que todo va en declive inexorable? sí. Yo creo, y en esto soy dura con ambos lados, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, no, Ujú. pero los progres, yo creo, Sí, claro. yo creo que hay equivocaciones de ambos lados. No solamente quiero pensar en los más conservadores, se suele decir derecha, ¿no? También de cierta izquierda o pensamiento más progresista, que a veces no es progresista. En mi opinión, no es nada progresista no permitir que otros se expresen, aunque tú no estés de acuerdo. Y a veces Pues, hay estas políticas de cancelación que hacen eso. sí, sí, sí. Yo creo que es un error. Creo que nos estamos atrincherando cada vez más, ¿no? Y eso tiene que ver con la Total. polarización, tiene que ver con las redes también, y tiene que ver precisamente con la falta de pensamiento crítico, ¿no? Que, a lo que contribuyen cosas como estas.
a solamente escucharnos a nosotros mismos, a creer que nosotros siempre tenemos la razón y a responder, en el Mm, fondo es una respuesta de miedo. Todo lo que sea distinto me produce miedo, entonces lo que yo trato de hacer es acallarlo, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es dialogar y convencer si creemos que tenemos la razón, ¿no? Y para eso, insisto, tú lo que necesitas es gente formada. Por eso la educación humanista, no solo en matemáticas, no solo en ciencias, sin duda también en informática, sino humanista, estamos hablando de letra, filosofía, literatura, claro, arte, te permite tener una mirada más grande, ¿no? De todo, de la vida, de nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos también, de los otros, cuestionarnos. Sí, y a ser más tolerante y aprender que, pues, en una democracia va a haber gente que piensa distinto y no son tus enemigos, ¿no? Entonces hay correcto. que se discute, ¿no? Entonces yo creo que esto que tú señalas, que es una vuelta a este, digamos, pasado supuestamente mejor, o del otro lado también esta idea, no, hemos avanzado y no tenemos que detenernos a convencer a nadie y el que está en contra está mal y cancelado, es un error. Es un error y eso es posicionarnos en el dogmatismo de nuestras creencias. Entonces hay que aprender a discutir. Y para discutir hay que tener conocimiento y formación. Eso es lo que yo creo. Creo que por ahí, creo que las universidades son fundamentales para eso y los colegios también. Formar Por ahí. ideas y pensamiento Sí. crítico. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, el tiempo ha pasado rápidamente. La verdad que ha sido una conversación muy fructífera. Le agradecemos enormemente. Ojalá que exista una siguiente oportunidad. Veremos de pronto cuando ya termine este caso, pues, y ojalá podamos volver a conversar con usted. Muchísimas gracias una vez A más ti. y que Muchísimas le vaya muy gracias. bien. Y a la Gracias. universidad. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.